Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy el equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, que regresó de su viaje, un saludo. Un saludo. Bueno, vivimos a una velocidad tremenda en esta sociedad y a veces las ideas, pues una idea tapa a otra, los recuerdos quedan borrosos. Pero hablando del tema Isniace, porque yo creo que no podemos abandonar lo que sucede en una de las empresas más importantes de Cantabria, vamos a recordar unos aspectos que no sé si mis invitados habituales recuerdan. Ahora se dice, lo decía el otro día el presidente del gobierno de Cantabria, y tiene razón, que claro, el problema de Isniace es la deuda, los 75 millones. Pues claro que es la deuda, pero eso viene siéndolo históricamente, en los últimos 20 años. Y que habría que intentar, por supuesto que sí, que, bueno, cuando se tramite toda esta quiebra o esta suspensión definitiva de actividades, pues que todos los lotes fueran completos. Bueno, yo creo que eso es pedir demasiado, pero porque habrá acreedores que quieren cobrar. Bien, pero tenemos que remontarnos al 2013. Don Aurelio, ¿se acuerdan aquella huelga? Sí, perfectamente. ¿Se acuerdan de aquella huelga? Sí. Pero luego, en el 15 de enero del 2014, se produjo en el Ayuntamiento de Torrelavega una moción de censura en el que se quitó del cargo a lo que creo que fue un buen alcalde, que tenía entonces el 30 y tantos % Sí. de los votos, Ildefonso Calderón. Se lo ha sacado de la hemeroteca. No podemos permitir, decían los que presentaba la moción, que Torrelavega se derrumbe económicamente, sin que reciba la atención que merece, en justicia de otras administraciones. Bueno, han pasado los años y si la situación entonces era mala, ¿cómo es ahora? No han hecho nada. Aquello fue una moción de censura fraude, fue un engaño, es buscar una pega para, por cierto, el otro día don Ildefonso en una tribuna en el diario Montañés recogía la verdad de las verdades sin que nadie le responda. Aquellos sindicatos que se manifestaban, ¿dónde están? Muchos que están ahora en el gobierno regional. Es decir, esto es de pandereta. Claro, la memoria a veces, yo no me acordaba de esto, lo digo de verdad, pero claro, luego tira uno de datos y se queda con ello. Don Carlos. Pues no lo recordaba, la verdad. Pero yo no lo recordaba. Yo tampoco, yo tampoco. No lo recordaba. Pero claro. Sí recordaba... Yo no me acordaba de la moción de censura, le doy mi palabra de honor. Sí me acordaba de la moción de censura, obviamente, pero no recordaba que la moción de censura se hubiera basado en una parte de las cosas en este tema. Había otras, pero esta sí es cierto. Ahora, al comentarlo, sí lo he recordado. No, lo he sacado de titulares de la hemeroteca, ¿eh? No podemos permitir que Torrelavega se derrumbe. La atención económica se derrumbe sin que reciba la atención económica que merece de otras administraciones. Bueno, uno pasa ahora por Torrelavega y si hace 5 años estaba como estaba, ahora ya parece una ciudad fantasma. Pero bueno, pero es que esto les pone a estos señores ante la verdad, que les importa un pimiento. Porque hoy la mentira no tiene... Pero yo a los televidentes, sobre todo de Torrelavega, les llamo a la meditación, para que también valoren las cosas, don Carlos.
No, yo iba a decir que lo lamentable de todo esto es que no nos va a servir para reflexionar acerca de una situación muy complicada que, desgraciadamente, y como he comentado en alguna ocasión, ya lo que queda es cerrarlo bien, a ver cómo se cierra bien, pero nos tendría que servir para hacer una reflexión de lo que ha pasado con SNIACE y lo que ha pasado con otras grandes empresas industriales de Cantabria. En el caso de SNIACE, yo lo que sí recuerdo es cómo presentó en su momento algunas iniciativas industriales que incluso fueron amparadas y de la mano del Banco Santander, creo recordar un tema eólico, de temas de energía eléctrica, varias cosas que se pusieron encima de la mesa y que fueron las propias administraciones las que les echaron en tierra y las dejaron morir. Está muy bien ponerse ahora al frente de la pancarta y decir que esto no... Es que ahora parece que la responsabilidad no es de nadie, no sé por qué. Ahora de repente no, hay que ser todos muy buenos, que me parece fenomenal, ¿eh? Ojo, que yo creo que las manifestaciones, pues bueno, a veces hay que hacerlas para que haya sensibilidad, pero yo creo que normalmente no aportan nada, ni deseo nada malo contra nadie. Pero eso por supuesto, que quede claro. Pero claro, lo que hay que llamar la atención, don Carlos, es la vara de medir, ¿no? Por eso, la vara de medir y la posibilidad de que nos sirva para tomar de esto ideas y una reflexión que nos lleve a tomar medidas en el futuro para que no se vuelvan a producir estos hechos. Es que lo lamentable de esto es que se van a seguir repitiendo. Hablamos mucho del cambio del modelo productivo. Los políticos se les encantan utilizar esas palabras, cambio de modelo productivo, solidaridad, en definitiva, palabras huecas que no llevan a nada. Decía usted, olvidamos, es que además vivimos en una sociedad buenista en la que parece ser que las personas que decimos o que comentamos la verdad, a veces, aunque sea amarga o sea difícil, nadie nos quiere escuchar, o sea, convertimos... De acuerdo. Sí. Nos convertimos... lo más cómodo es escuchar que todo va bien o que hay posibilidades o que la cosa no es tan mala. La cosa está muy mal y el caso de SNIACE, lo digo y lo vuelvo a repetir, lo lamentable de todo esto es que no nos va a servir para reflexionar. ¿Usted se acordaba de todo esto, don Aurelio? Vamos, perfectamente. Lo tengo sí, usted como sí. Si lo estuviera viviendo. Yo es que pues de verdad, vivo a diario la actividad económica y la política. Es decir, lo recuerdo a la perfección. Recuerdo cómo se inicia todo el proceso, recuerdo la moción de censura, recuerdo la actividad del gobierno regional aportando fondos y medios que en aquel momento no tenía, recortando de otras cosas que había, incluso eliminando concesiones económicas que había hecho a organizaciones para aportarlas a Torrelavega, y lo hizo, pero la moción de censura era imparable, pues porque los objetivos eran puramente políticos, de situarse un nuevo grupo político en el ayuntamiento. Yo recuerdo que en aquel momento se inicia el problema con un ERE que pretende hacer SNIACE. Sí. Dice, bueno, la mitad de los trabajadores pueden seguir trabajando, la empresa no para la producción, seguimos manteniendo nuestros mercados, a nuestros clientes, y esto en el momento que, en fin, que la situación económica mejore con nuevos inversores, que luego ha habido nuevos inversores, se reincorporará, se incorporará de nuevo, se integrará la plantilla en SNIACE. Los sindicatos se opusieron, no, o todos o nada. Bueno, o todos o nada, que la empresa tuvo que cerrar, tuvo que suspender la producción, perdieron clientes, perdieron mercados, y ahí se inicia todo el proceso de decadencia absoluta y de cierre de esta empresa, porque mejorar ya, o sea, hacer viable la empresa en aquella situación, pues ya era imposible. Los sindicatos fueron responsables. Los trabajadores lo sabían. Yo hablé con trabajadores de SNIACE en aquel momento que hicieron aquí una manifestación. Decían que el error había sido garrafal. Podíamos estar trabajando 275 obreros y 200 en un ERE, alternando, y la empresa ha tenido que cerrar. El error ha sido flagrante, ¿no? Esa fue la realidad. Se quitaron a Calderón de en medio. Ha habido a partir de entonces un ensimismamiento de los políticos, primero el PSOE y ahora con el PRC, hasta tal punto hay ese ensimismamiento que, dada la situación económica que está viviendo Torrelavega, dramática, resulta que ayer en esta semana hay un pleno para tratar a ver qué nuevos liberados se incorporan, qué nuevos concejales liberados se incorporan al gobierno de Torrelavega, cuando precisamente el gobierno de Torrelavega ha permitido que se cierre la línea de sacrificio de cerdos, de ovejas, de cabras, porque no tienen 125.000 euros
o dicen que no son rentables para Pero invertir no han en ello. rectificado de esto, don Aurelio, por cierto. Sí, bueno, están en ello. la rectificación. Están en ello porque eso es algo... No, iba a apuntar, propuesta apoyada por el Partido Popular de Claro. Torrejón. Sí, y efectivamente, el tema de los cargos, que están todos, está el PP y el PRC, todos, sí. menos en este Ciudadanos, caso, sí. menos el PSOE, creo que en este caso. El PSOE se Pero opone, el bueno, PSOE el en PSOE es este que ya caso. tiene liberado suficiente. Sí, claro. Y Ciudadanos es el que ha renunciado no quiere ninguna liberación. Pero bueno, que argumenta el concejal que no se puede mantener esa línea abierta. Primero, dice que no es rentable, la única que hay en Cantabria. Tiene que haber un matadero de esas especies. Bueno, pues resulta que porque no hay 125.000 euros, dice que se cierra, y ahora sí los hay para aumentar en esa misma cantidad a concejales liberados. Le felicito a usted por lo de la memoria, porque aquello fue una manipulación histórica. Ildefonso Calderón era un buen alcalde, era una persona que llevaba razonablemente el ayuntamiento, y no había ninguna razón política ya vimos lo que se hizo después, para quitárselo de en medio. Torrelavega Claro, después ha sido la parálisis. las mociones de censura generalmente tienen estos objetivos políticos. Pasó en Torrelavega y ahora ha pasado en España. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que ha pasado estos días en semana. Se habían puesto las comunidades de Asturias, Galicia y Cantabria sobre el tema del precio para las empresas electrointensivas. En Cantabria estamos muy afectados por varias compañías, pero sobre todo por Ferroatlántica, ¿no? Bueno, pues he aquí que, por cierto, en un senador, me ha gustado de que un senador de Cantabria, como el señor Félix de las Cuevas, que he escuchado su intervención en el Senado, brillante, es un hombre preparado, defendiendo por las tres comunidades, y aquí que el voto del PSOE, incluida la senadora de Cantabria, ha sido negativo. Esto pone en una situación complicada a las empresas electrointensivas. He estado durante esta semana buscando la diferencia de precios. La diferencia puede estar en 20 euros megavatio respecto a Francia y Alemania. Entonces yo me llama la atención si nuestros políticos defienden a la tierra donde se les ha votado, y todos en esto seguro que también la derecha lo haría, o esa mecánica de los partidos que se han convertido en centros del poder por el poder. Ya ni siquiera representan a los ciudadanos, representan cuando votan y luego van a sus intereses. Claro, yo me pregunto si esto no tendría que tener una respuesta clara por parte del gobierno de Cantabria, al que no le veo yo muy animado a decir a su socio de gobierno, me refiero al PRC, oye, pero ¿qué nos estáis haciendo aquí? O cerramos el pacto o nos dais este asunto. Bueno, pues esto es, así vamos hasta el final del camino, don Carlos. Pues sí, pues desde el punto de vista político es un poco triste que tengamos representantes que se supone que son representantes de nuestra región, que estén votando en contra de los intereses precisamente de la región a la que representan. Es cierto que la disciplina de voto, pues al final lo que te lleva es a que o votas lo que dice tu partido, desgraciadamente luego no cuentan contigo o para otra legislatura o para algún cargo. Y como estamos hablando en la mayoría de los casos de políticos profesionales, que esta es su forma habitual de vida, pues al final la disciplina es lo que impera, más que los intereses de la región. Más allá de eso, pues sí es cierto que como no se tomen medidas, y hablábamos de SNIACE, pues dentro de relativamente poco pues empezaremos a ver que en otras empresas importantísimas, y que también volveremos a decir empresas que llevan una eternidad en Cantabria, empresas que eran referente, que empiezan a cerrar. Y volveremos otra vez a hablar de SNIACE, de por qué no se hizo nada, de por qué no se tomaron medidas. Otra oportunidad que está encima de la mesa para que los políticos se retraten, y otra oportunidad más que tenemos todos los ciudadanos de ver lo que realmente están haciendo nuestros políticos por nuestra región y por nuestra economía. Don Aurelio. Bueno, el problema de la energía es un problema que está ahí y que un gobierno tiene la obligación de resolverlo. Y un gobierno regional debería ser beligerante frente al gobierno central cuando se están planteando situaciones de este tipo. La cogeneración, las medidas de reducción de subvenciones y demás a la cogeneración. En este caso es para el consumo, porque por ejemplo Ferroatlántica tiene un consumo con los hornos que se hacen a unas horas por la noche, principalmente. Claro, hay un consumo más intensivo. Esto es un problema que tienen que resolver. Hoy las empresas tienen que ser muy competitivas, competir con el exterior, con unas energías mucho más baratas que lo que aquí se paga.
Y yo creo que esta llamada que están haciendo, este SOS que están lanzando las empresas, está absolutamente justificado. La salida no es nada fácil y ha pasado con el NEACE, pero efectivamente pasará con estas otras, con Carburos, pasará con Álvarez estos días, está también en Candelero, diciendo que bueno, que estos... Bueno, ese es un caso de buscar terrenos, etcétera. Sí, bueno, por cierto, que se decía en la presenta de la visita que ha habido a Álvarez, que es una grandísima, una magnífica empresa. Claro que en Cantabria hay buenas empresas. Es que en esa información, por cierto, se hablaba, hombre, no es que no estamos tan mal, claro que hay empresas, pero puedo yo ahora empezar a dar un repaso y digo cómo están otras. Claro, porque no vamos a hablar de lo que es cómo está la antigua Funditubo, o cómo está la antigua Nueva Montaña con el tema del acero, que no se vende. No es que la empresa vaya mal, es que hay muchos mercados, es que tenemos el sector del automóvil, que hablaremos luego de él, cómo está. Entonces, desde luego es que los políticos buscan salidas para justificarse ante su incapacidad, que posiblemente quedaba mucho mejor decir, mire, no podemos hacer nada, no superar, que igual es que no lo pueden hacer, no, seguro, pero luego no se apliquen ustedes la medalla de oro cuando consigan algo, don Carlos. No, es que además luego lo más curioso es que los políticos, y en eso estamos todos de acuerdo, no hacen más que decir que la industria, el sector industrial es importantísimo para conseguir una región económicamente fuerte, con creación de empleo y con generación de recursos y una comunidad puntera. Pero lo curioso es que generalmente las grandes industrias suelen ser industrias electrointensivas, de un gran consumo energético, o industrias que hacen una cogeneración de energía eléctrica también. Claro. Y son precisamente a las que estamos decidiendo y diciendo que son las que necesitamos, pero son a las que les estamos poniendo todo tipo de impedimentos para que puedan seguir con su actividad o la erradiquen en nuestra comunidad. Bueno, vamos con otro tema. Esta es una noticia de hoy que que conseguía el Confidencial, que dice que la patronal bancaria mundial dice que la economía global puede estar al borde de la recesión debido al coronavirus. Y yo saco esta colación porque hace escasamente 7 días que se aprobó el techo de gasto y comentábamos aquí que era un techo de gasto hecho sobre supuestos absolutamente falsos, porque no se iba a crecer al 1,6, que creo que es lo previsto. Ahora hablan de que se puede estar en el 1, en el 1 o el 2, no se sabe, que ha sido una temeridad incluso aprobar el techo de gasto de este año y mucha más la del próximo, y que se debiera de haber esperado. Y ahora se habla también que incluso que podemos estar otro año sin presupuestos, que lo acaban de decir esta semana. Yo me quedo asustado porque si se están corrigiendo estos datos macro, ¿qué hace el gobierno que no habla de la economía? Está hablando de todo menos del coronavirus y de la economía. Esto es un tema muy curioso, porque los datos, y eso ya lo podemos decir, el techo de gasto, aprobado hace una semana por el Parlamento Español y por el Senado hace muy poquitos días, no sirve para nada. Es un brindis al sol, porque los datos van a ser totalmente distintos y porque se ha hecho sobre unos opuestos imposibles de alcanzar, don Carlos. No, además, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero ya lo decíamos el programa pasado. Este gobierno además se ha ido equivocando de manera reiterativa con el tema de los datos económicos, de crecimiento, de techo de gasto, etcétera. O sea, en este sentido sabemos que es un brindis al sol. El problema es que este brindis al sol, que ya de por sí es complicado teniendo en cuenta cuál es el déficit público que tenemos y la deuda que tenemos, va a venir, como usted bien decía, añadido con una situación de recesión económica que ya está ya a las puertas, o al menos de decrecimiento económico, que sí ya lo estamos viviendo, pero además el tema del coronavirus, que va todavía a ahondar mucho más en los problemas económicos a nivel global y muy específicamente a nivel español. El problema es ese, que no tenemos margen de maniobra, ninguno, y mucho me temo que el tema del coronavirus lo que va a servir es todavía para que el déficit económico todavía ahonde muchísimo más, y es uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía. Es que ya dice la Unión Europea, bueno, vamos a ser flexibles. Claro, esto para el gobierno español es, bueno, una luz, pero ¿cómo vamos a quedar? Es que esto es como dar, perdone la expresión y no lo digo desde el punto negativo, una pistola a alguien que tiene cierto peligro. No sé si me entiende. Porque claro, la Unión Europea, el Consejo dice, bueno, ante esta situación vamos a ser flexibles,
¿no?, en el déficit, etcétera, porque hay que sostener la economía. Ahora, por ejemplo, hemos visto que el gobierno italiano va a apoyar con 7.000 y pico millones por las empresas, etcétera, ante la situación tan grave que vive Italia. Entonces, me temo que, aprovechando que el Cantábrico pasa también, estaba por Santander, ¿no? Pues desgraciadamente se vaya a meter, don Aurelio. Sí, bueno, los presupuestos son como prácticamente todos los presupuestos que viene haciendo el Partido Socialista, son ciencia ficción, o sea, casi se cumplen ahora ya se puede decir muy que pocas cosas de las que dicen. Efectivamente, aumentan el techo de gasto, hay muy pocas posibilidades, muy poco margen para aumentar. Pero sobre un crecimiento que no es falso, que no va a producirse. Sí, sobre un crecimiento que no se produce, además ya lo van corrigiendo, a medida que casi cada mes se va corrigiendo el presupuesto y se va reduciendo. Pero sobre todo lo apoyan, lo del techo de gasto, por un lado, quieren incrementar impuestos, están buscando a ver de dónde se puede, ahora por ejemplo, quieren hacer un aumento, que es, yo creo que es otra vuelta de tuerca a la situación de las empresas, quieren hacer un aumento de las cotizaciones sociales. Sí, que esto es otro tema. A mí me parece que eso es muy grave, dada la situación que viven las empresas. Pero dice, bueno, pues si no vamos a tener suficiente recaudación, no va a haber ese crecimiento, la deuda aumentará sin ninguna duda. ¿En qué nos apoyamos? Pues en esa flexibilidad hoy de Europa, que va a llevar con menos rigor, a perseguir con menos rigor los presupuestos y el gasto, que viene también dado por una mayor debilidad del gobierno que hoy hay en Europa, porque cada uno está tirando un poco para un lado, y de eso parece ser que el gobierno socialista pues quiere aprovecharse, pero la situación se va complicando porque no hay medios, no hay dinero, no hay recaudación. Y luego la recaudación ante esta parón, por ejemplo, tenemos todo el parón del sector turístico que recauda mucho IVA, está siendo, bueno, pues por unas causas ajenas muy superior al previsto. Luego, a la señora Montero las cuentas que ya no la cuadraban, porque ya se demostraba que eran cuentas hechas sobre el aire, pues va a ser mayo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que la actualidad en España, ahora hay dos asuntos en España que debiera, bueno, tres, porque el de Cataluña y todo ese trato está ahí, pero vamos a dejarle porque no es un tema plenamente económico. Es coronavirus y tema económico. Bueno, pues no, los dos están, sí, los coronavirus hablan a los medios, etcétera, pero el gobierno poquito, y a través de técnicos. Bien, mejor que lo haga a través de técnicos. Pero del tema económico que se está hablando en toda Europa, ¿ustedes han escuchado al señor Sánchez? ¿Han escuchado con una idea clara a la señora Montero con un plan? Porque estamos al máximo y no podemos, no tenemos margen, lo que usted dice. No, es que no hay margen. Esto, y siguiendo el símil del coronavirus, no es lo mismo que afecte a una persona sana que a una persona que tiene patologías o tiene problemas graves. En un caso se pasa como una gripe y en el otro puede resultar mortal. Pues algo parecido pasa en nuestra economía. Esa flexibilidad para una economía saneada, que puede aumentar el techo de gasto, pues bueno, lo puede asumir y se puede recuperar. Para nosotros, ese incremento en el techo de gasto, con esa incapacidad que vamos a tener, porque además, porque precisamente, además, dice usted, el coronavirus, además de su parte médica, tiene una parte económica importantísima y que nos va a afectar a nosotros muchísimo. Ya las grandes empresas de viajes británicas están diciendo que no van a contratar y que no quieren contratar viajes en España. Además, las propias autoridades británicas están empezando a decir que no se viaje aquí. Y como usted bien decía, el turismo es la primera industria nacional que parece ser que se va a ver bastante afectada con este tema. O sea, más gasto, menos ingresos a una economía que ya era tremendamente deficitaria, con un déficit público abismal, cercano ya al 100%, pues no sé lo que nos espera en el futuro. Bueno, vamos con una noticia positiva y yo me gustaría saber, bueno, ha sido positiva evidentemente porque la esperábamos muy mala, aunque luego ha quedado plano, pero bueno, los datos del paro en el mes de febrero han sido buenos, y bajó en 7.000 y pico personas, cosa que nos congratula enormemente, me parece incluso hasta casi un milagro, aunque igual viene Paco con la rebaja Es verdad que luego se miran los datos y lo que queda es plano respecto a... solo recupera algo de lo perdido. ¿A qué se puede deber eso? Pues se puede deber fundamentalmente a que todavía la reforma laboral, la contrarreforma, vamos a llamarlo contrarreforma porque esto es una contrarreforma. Porque nos gusta también comentar lo positivo, que nosotros no ocultamos aquí nada. Yo creo que el empresario ahora mismo está un tanto expectante, está a ver lo que va a surgir,
El gobierno todavía no ha hecho nada. Yo creo que, bueno, ha habido al final, o está habiendo, pues cierta esperanza de que, porque no se ha visto esa celeridad, por ejemplo, para hacer esa contrarreforma laboral. Hay cuestiones económicas que se están dejando ahí de lado. Muchas de las cosas que se preveían que iban a hacer no se están haciendo todavía, y yo creo que eso ha dado cierto halo de esperanza para que nos quedemos en plano. Bueno, pero dentro de todo no es una mala noticia, aunque yo no lo sé, atisbo viendo con el tema del coronavirus y todo esto, marzo va a ser unos datos malos, pero ojalá me equivoque y celebramos esta noticia, don Aurelio, ¿verdad que celebramos lo positivo? No, claro, y además es que, bueno, ya sabemos que los movimientos económicos no se producen de la noche a la mañana, hay una inercia y efectivamente el paro pues ahora puede mejorar, pasa lo mismo con la bolsa, ¿no? La bolsa puede haber situaciones, ahora está en una situación complicada pues por la inestabilidad que se ha producido por el coronavirus, pero bueno, también puede ser... Pero luego va a tener potencial de subida, De subida, claro. Entonces, yo a los inversores les recomendaría... estos movimientos se notan, esperen, claro. Una cuarta parte de una legislatura casi no tiene efectos económicos, pues porque todavía no se han tomado medidas, ni las medidas que se han tomado han tenido un efecto. Esto es con el tiempo, como se va viendo, y luego el tiempo de recuperación es muy complicado. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, el efecto que tiene sobre el turismo, que yo creo que va a ser una de las cosas sobre las que más incidencia va a tener, es sobre el turismo, el coronavirus. La gente tiene miedo a contagiarse, ¿no? Pues por ese potencial tan enorme que tiene de contagio. Es lo que nos puede pasar a Cantabria. O sea, ha hablado antes y nos quedan pocos minutos. Bueno, comentamos esa noticia y queda acta de ello. Ha hablado usted de las cotizaciones sociales y España tiene las cotizaciones sociales más altas de Europa prácticamente. Por ejemplo, España está en el 24,7%, Alemania está en el 16%, Irlanda en el 11,3%, pero es que nos dicen que van a subir un 2,8%, quieren sacar dinero de donde sea, y esto amenaza a un millón de trabajadores, concretamente este sesgo. Esto sí que va a ser un parón, esto sí que va a suponer un parón, y es una malísima decisión, una malísima noticia, que a mí lo que me atisba es que el gobierno no tiene dónde sacar un euro. No tiene dónde sacar un euro y lo que no quiere es replantear su política económica, que no está bien encaminada. Y al final aquí es la demagogia política que hemos dicho siempre, que hace estragos con la economía. La economía cada día es más competitiva. Se está esto ahora mismo desplazando hacia las economías emergentes, que ya no son tan emergentes como la economía china, hacia Asia. Tenemos el tema de Brexit, que nos tendría que hacer reflexionar mucho. Los británicos, lo que han salido o se están saliendo es precisamente de una economía mucho más rígida, que es la economía europea, y hacia donde vamos nosotros. Por no alargarme, desgraciadamente, como no cambiemos la mentalidad económica en este país, esto nos va a ir llevando poco a poco hacia el desastre, porque la economía a nivel mundial no va precisamente por ese camino, sino por otro muy contrario. Sí, yo tengo la teoría, comparto esa teoría de que este gobierno quiere un país subsidiado. Es decir, un país subsidiado es un país que se iguala por lo bajo, evidentemente, y luego hay picos de personas súper ricas. Y todos, en menor o menor medida, tienen una dependencia del Estado, algo que atenta a la libertad y que evidentemente no nos hace libres, todo lo contrario, nos hace súper dependientes. Es un tema de filosofías claras, que lo están intentando hacer en la educación, lo están intentando hacer, yo creo que no lo van a conseguir, pero bueno, lo están intentando hacer en la economía y en todo lo que impregnan. Todo saltará por los aires en ese sentido, don Aurelio. 1 minuto y medio. Bueno, las cotizaciones sociales ha sido el caballo de batalla de las empresas durante la legislatura anterior. Pedían una armonización de las cotizaciones sociales con el resto de Europa, una reducción de las cotizaciones. Eso iba a tener un efecto notable sobre la competitividad de las empresas y también sobre el empleo,
que iba a mejorar el empleo. Pues resulta que este gobierno está pensando exactamente en lo contrario, incrementar los costos empresariales por trabajador, lo cual va a hacer repensar un poco a la hora de tener que meter un nuevo trabajador si las cotizaciones sociales se van a incrementar. Por tanto, yo creo que es una medida absolutamente errónea, totalmente opuesta a lo que venía reivindicando el sector, en fin, la patronal, y totalmente contraria también a la idea que tenían gobiernos anteriores de empezar a ver cómo flexibilizaban este tema de las cotizaciones sociales para que las empresas tengan unos costos más razonables y más en la línea de los costos que tienen las empresas en Europa. Así es que creo que es una medida económica errónea, ¿no? Pues con estas palabras de don Aurelio Sastre nos despedimos en este programa. Les emplazamos, Dios mediante, la próxima semana. Don Aurelio Sastre, gracias. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Ustedes paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.